Lo que vamos a aprender en este tutorial es cómo aplicar y configurar el efecto de forma de onda de audio. Lo primero que vamos a ver son los tres ejemplos que hemos preparado para que veáis los tres resultados que vamos a conseguir aplicando el efecto de forma de onda. Vamos a ver qué efecto crea. Como veis, lo que se genera es una onda de audio a partir de un MP3 que hemos importado. En el siguiente ejemplo que hemos preparado también hemos generado una onda de audio, pero en este caso hemos tomado como referencia una máscara circular. Como veis, en este caso nuestra onda tiene un aspecto circular. En el siguiente ejemplo, además de definir una forma, lo que hemos hecho ha sido cambiar la forma a medida que avanza nuestra animación. Como podéis ver, primero es un círculo, después es un cuadrado y por último es una estrella. Pues bien, vamos a empezar a crear nuestra animación con el efecto de onda de audio. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una composición. Vamos a ponerle el nombre de onda 1. Y lo primero que tenemos que hacer es generar un nuevo sólido. Para ello, comando Y o control Y. Y vamos a ponerle de nombre onda. Una vez creado el sólido, lo que tendremos que hacer es importar el archivo de audio de referencia. En mi caso es este archivo que veis aquí, Lucky Day, pero podréis importar cualquier otro de archivo, ya sea MP3 o cualquier otro formato compatible con After Effects. En este caso vamos a utilizar este archivo y lo arrastramos hasta nuestra línea de tiempo. Si desplegamos las opciones, veis que aparece la onda de audio. Y lo que vamos a hacer es ajustarla justo para que empiece en el segundo 1. Como veis, empezaría justo aquí. Y lo que ya podemos hacer es aplicar el efecto a la capa de onda. Para ello seleccionaremos la capa, nos desplazaremos hasta la ventana de efecto, generar, forma de onda de audio. Como veis, automáticamente nos aparece la configuración del plugin. Y la primera propiedad que podemos seleccionar es qué capa de audio vamos a tomar como referencia para generar nuestras ondas. En mi caso voy a seleccionar la capa de Lucky Day, entonces iré al desplegable, elegiré la capa Lucky Day y como veis automáticamente ya tenemos la previsualización del efecto. Lo siguiente que podemos configurar es el punto de inicio y el punto de final. Estos son los puntos donde comienza nuestra onda. Como veis tenemos un punto al principio, lo podemos configurar desde estos valores de aquí, en el eje X o en el eje Y. También lo podríamos configurar haciendo clic en este icono y seleccionando manualmente en qué parte de la pantalla queremos que se posicione. O podríamos directamente desde el panel de composición coger este tirador de aquí y arrastrarlo hasta donde nosotros quisiésemos. De la misma forma podríamos cambiar el punto del final. Vamos a dejarlo como estaba. Seleccionamos de nuevo nuestra capa de audio. Y la siguiente opción lo que nos va a permitir es si queremos trabajar con algún tipo de trazado. Por ahora no lo vamos a utilizar, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, pero lo que podríamos seleccionar aquí es, en el caso de tener una máscara aplicada en nuestra capa de onda, podríamos seleccionar esa máscara y como hemos visto en el ejemplo 2, lo que sucedería sería que el efecto, en lugar de ser de esta forma, el resultado sería una onda de tipo circular como hemos visto. Pero como he dicho, en el siguiente ejemplo lo veremos en más detalle. El siguiente parámetro es el de muestreo de visualización, y aquí lo que podemos definir es la cantidad de muestras que queremos que tenga nuestra onda. Como veis, podemos tener más o podemos tener muchas menos. Lo siguiente que podemos configurar es la propiedad de la altura máxima y como veis, si damos más valor, lo que conseguimos es que los mínimos y los máximos se distancien. Los siguientes parámetros son los de duración de audio y desplazamiento de audio y la siguiente propiedad que también podemos configurar es la del grosor. En este caso tenemos un grosor definido para nuestro trazo de 3, pero podríamos incrementarlo o incluso disminuirlo mucho más. El siguiente parámetro sería el del suavizado y esto haría referencia al porcentaje de calado que queramos que tenga nuestro trazo.
Podemos definirlo con un 100% de calado. Como veis, el borde está difuminado, o podríamos darle un suavizado del 0%, de forma que el borde esté mucho más nítido. La siguiente propiedad es la raíz aleatoria, y si vais dando valores veréis las diferentes configuraciones que podemos conseguir. Después tenemos los tipos de color que podemos seleccionar, el color interior del trazo o el color exterior. Podríamos cambiar el color desde aquí, o bien seleccionando el cuentagotas podríamos seleccionar directamente el color que quisiésemos. El siguiente parámetro que podemos configurar son las opciones de forma de onda, y nos encontramos con tres opciones. Podemos definir la onda como una onda mono, podemos importar el canal de la izquierda o podemos importar únicamente el canal de la derecha. La penúltima opción son las opciones de visualización, y aquí podríamos establecer el estilo de nuestra onda. De forma predeterminada nos encontramos con líneas analógicas, como veis, pero podríamos seleccionar entre tres opciones: entre líneas analógicas, entre digital o entre puntos analógicos. Lo siguiente que vamos a hacer es definir un trazado para nuestra forma de onda, y para ello lo que vamos a hacer es crear una máscara circular para que veáis cómo esta línea se adapta perfectamente a la máscara que estemos creando. Para ello vamos a seleccionar la herramienta de elipse, nos situamos más o menos en el centro y creamos nuestra esfera. Como veis, ya tenemos nuestra máscara creada, y lo que vamos a hacer es definir el modo de actuación en ninguno, porque lo único que queremos es el trazado, pero no queremos que esté recortando nuestra imagen. Una vez hemos creado la máscara, lo que vamos a hacer es definirla en nuestro trazado. Para ello vamos a hacer clic en esta ventana y, como veis, ya tenemos disponible la máscara que hemos creado. Hacemos clic y, como veis, automáticamente nuestra onda, que antes era plana, se ha convertido en una onda de tipo circular. Si redujésemos un poquito la altura máxima, podríamos verlo un poco más claro. Aquí sería perfecto. Reproducimos de nuevo, como veis. Y lo siguiente que vamos a hacer es que cambie esta forma que hemos definido de círculo. Vamos a empezar con esta forma de círculo, pero después vamos a cambiar nuestro trazo de forma que vaya cambiando, como hemos visto en el ejemplo 3. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar de nuevo la capa de onda y vamos a crear la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a crear un polígono, nos situamos en el centro. ¿Veis cómo esta máscara está definida en color verde? Esto quiere decir que es una máscara diferente a la máscara que hemos creado de la circunferencia. Y lo único que tenemos que hacer es desplegar las opciones de la máscara 2, generar un fotograma clave, copiar este fotograma clave, desplegar las opciones de la máscara 1, generar un fotograma clave en el segundo 1, definiendo que en este punto la forma del trazado va a ser de forma circular, y en el segundo 2 vamos a copiar en nuestro trazado de máscara el fotograma clave que habíamos copiado de nuestra máscara 2. Lo siguiente que podemos hacer es eliminar la máscara 2 porque ya no nos va a servir de nada más. Y como veis, lo que hemos conseguido es que nuestra forma de onda empiece con un estilo de forma circular y se convierta en un estilo de forma poligonal. También podríamos definir, por ejemplo, que en el segundo 4 tuviese una nueva forma. Del mismo modo que hemos hecho antes, vamos a seleccionar una herramienta de máscara. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la herramienta de rectángulo redondo. Vamos a crear nuestra máscara. Vamos a desplegar las opciones de la máscara que hemos creado. Generamos un nuevo keyframe en el trazado de la máscara. Lo copiamos. Nos desplazamos hasta el trazado de la máscara número 1 y en el segundo 4 pegamos el fotograma clave que hemos copiado. Eliminamos la máscara número 2, que ya no nos sirve, y si previsualizamos, veis como ahora empieza con un círculo, pasa a un polígono y acaba con un rectángulo.
Como he dicho, podríamos, por ejemplo, seleccionar un tipo de visualización de forma de onda digital. Podríamos aumentar mucho más el grosor. Podríamos incrementar la altura. En definitiva, el tipo de configuración que apliquemos a nuestro efecto de forma de onda dependerá del resultado que estemos buscando.